En el nombre de Jesucristo, venimos una vez más, hermanos, para llevar la palabra, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. Vamos a comenzar orando un momento, hermanos. Vamos a unirnos en oración. Padre Santo, en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo, nos unimos de común acuerdo una vez más en oración, dándote las gracias, Señor, por un día más de vida que nos has dado el día de hoy, Señor, en este lugar maravilloso, Padre Santísimo. Gracias, Padre Celestial, por todas y cada una de tus bendiciones. Gracias por permitirnos vivir en este país, Señor, tan bendecido, Señor, por ti. En el nombre sagrado de Jesucristo te pedimos una vez más por toda la humanidad, por cada ser humano que habita sobre la faz de la tierra, en especial por cada uno de nuestros familiares, para que tu misericordia los alcance a todos y cada uno de ellos como un día nos alcanzó a nosotros, y les des la corona de la vida eterna. Padre Santo, te suplicamos el día de hoy, Señor, tu clemencia para cada uno de ellos y de nosotros. Perdona sus pecados, Señor, dales la corona de la vida eterna y permíteles la entrada a tu santo reino, Señor. Permite que esa palabra, Señor, sea llevada a ellos, Señor, por tus siervos y siervas. Permite que se congreguen en uno de tus millones de templos en el sagrado nombre de Jesucristo, Señor, que esa palabra eche raíces en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos en esta mañana, Señor, que seamos hacedores de tu palabra, Señor, y que no seamos uno más de la bola, Señor, que no seamos una persona más corrupta, Padre Santo, sino que verdaderamente haga un cambio en cada uno de nosotros, Padre Santísimo, y seamos la luz del mundo y la sal de la tierra para tu gloria y tu honra, Padre Jehová, a través de tu Hijo sagrado Jesucristo. Te oramos en esta mañana, Señor. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Esta mañana vamos a estar hablando acerca de cómo muchas personas cristianas, hermanos, se van a ir al lago de fuego, ¿verdad? Y el título de la prédica de esta mañana le puse Perdidos en Jesucristo. Y mucha gente va a decir, wow, ¿cómo es posible que alguien esté perdido en Jesucristo, verdad? Suena como una blasfemia, hermanos. Pero cuando vemos la Biblia, hermanos, ¿verdad?, que no nos dejamos llevar solamente por la musiquita, por la letra bonita de la musiquita, o las palabras endulzadas de las personas que venden el Evangelio, y tomamos el tiempo de leer la Biblia, hermanos, nos damos verdaderamente cuenta que ha habido antecedentes antes en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando fue el diluvio, ¿verdad?, en los tiempos de nuestro hermano Noé, ¿cuántas personas se salvaron, hermanos? 8 personas, ¿verdad? 8 personas, hermanos. Siendo honestos, hermanos, siendo justos, hasta en la vida normal la palabra de verdad nos dice siempre que para muestra solamente basta un botón. Un botón es suficiente para muestra, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿cuántas personas se salvaron en Sodoma y Gomorra? De miles o quizás millones de personas. ¿Cuántas personas se salvaron? Se salvaron 4, ¿verdad? Y ya 4 salvadas, la esposa de Lot volteó. ¿Y qué pasó con ella? La castigaron, ¿verdad? ¿Por qué? Por desobediente, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, hermanos, ¿piensan que la gente ya se hizo obediente? ¿O quizás nos hemos hecho peores que antes? Sin embargo, hermanos, cuando vemos digamos el evangelio a nivel televisión, a nivel radio, se nos habla muy bonito, ¿verdad? Esas campañas de recaudamiento de fondos, ¿verdad? Entre más grande sea la iglesia, hermanos, más corrupta está la iglesia, ¿verdad, hermanos? Entre más esté pequeña la iglesia, también está corrupta, hermanos. No crean que no hay corrupción ahí. La corrupción está en todas partes. Y usted no puede hacer nada, absolutamente, hermanos, excepto una cosa, y eso es cambiar usted mismo. Porque si usted cambia, hermanos, sus hijos van a ver que usted cambió, su esposo, su esposa van a ver que usted cambió, y ellos van a comenzar a cambiar. Pero si usted está jugando al evangelio, hermanos, está jugando a la iglesita de Pablo, hermanos, está jugando con la unción de los pollos asados, hermanos, a ir a asar pollos, ¿verdad? Todos los sábados rompiendo los mandamientos de Dios para darle dinero extra a cierta persona para que lo gaste y lo despilfarre, ¿verdad? Sin haberle costado nada. Está rompiendo el mandamiento de Dios, hermanos, y aparte está en el camino equivocado, pero está en Jesucristo. En todo eso está en Jesucristo. Pero está perdido dentro de Jesucristo, aún está perdido. Y mucha gente va a decir, ¿cómo? ¿Por qué te atreves a decir eso? Hermanos, esta mañana yo puse ahí, ¿verdad? Ahí está Mateo 7:21. Y vamos a ir a leer a Mateo 7:21 en adelante. Porque la gente siempre dice, es que ese Señor dijo, es que... No, hermanos, yo no digo nada. Yo solamente leo de la Biblia. La diferencia entre usted y yo es que quizás usted no lee la Biblia, la tiene que leer un poco más. En este tiempo, hermanos, no hay nadie que no sepa del Evangelio, ¿verdad? Todo el mundo sabe del Evangelio, pero en su propia cabecita hueca sabe su propia versión del Evangelio, ¿verdad? El problema es que casi nadie lee la Biblia, ¿verdad? Casi nadie lee la Biblia. Ese es el problema, hermanos. Y cuando nos tomamos el tiempo de leer la Biblia, nos damos cuenta que verdaderamente debemos de espantarnos, hermanos. Nos damos cuenta que el peligro más grande para la humanidad, hermanos, no son las armas nucleares, no es la guerra, ¿verdad? No es el coronavirus. El peligro más grande para la humanidad, hermanos, es Dios. Son los juicios de Dios. Así como en Egipto, hermanos, aventó 10 plagas, a nosotros no nos va a aventar 10, nos va a aventar una bola más grande de plagas, hermanos. Y el que no esté bien delante de Dios, hermanos, ¿qué va a hacer? Va a ser parte del lago de fuego y azufre eterno, ¿verdad, hermanos? Entonces vamos a ir a Mateo 7:21, donde claramente nos dice Dios. En el mismo de Mateo, en el 13 dice que Jesucristo es la puerta estrecha, ¿verdad? Y dice que debemos de juzgar a las personas por sus frutos.
Entonces en el 7:21 dice, no, Jesucristo hablando, ¿verdad? No yo, Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y luego dice, ¿sino quién? Sino el que hace la voluntad de Pablo, de mi Padre, hermanos. Pero vivimos en una sociedad que le hace la voluntad de Pablo, no la voluntad de Dios, ¿verdad? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, aquí está hablando de los cristianos, hermanos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjense, se hacen milagros, hermanos. Entonces les declararé, dice Jesucristo, nunca les conocí. Apartaos de mí, hacedores ¿de qué? De maldad. Hermano, ¿usted ha hecho algún milagro un día? ¿Verdad que no ha hecho milagros? Yo tampoco, ¿eh? Ni San Martín de Porres o así, ¿verdad? A mí, aunque no lo crean, me han dicho que sí he hecho. Yo no lo he visto. Me ha dicho la gente que después de que oro por la gente, se han sanado algunas personas en el pasado, ¿verdad? Pero toda la gloria y la honra, ¿para quién es, hermanos? Es para Dios, ¿verdad? Nosotros somos como un instrumento, ¿verdad? Como unas pinzas o algo que Él usa para obrar. A mí mismo me ha sanado de mi corazón. En el 2010 me sanó de mi corazón. Estaba ya a punto de... Hasta me había despedido de mis familiares, aunque no lo crean, yo me había despedido de mis familiares por teléfono en México y mis familiares aquí en persona. Hasta escribí carta a un hermano, ¿verdad? Y despidiéndome, porque tan grave estaba que estaba ya despidiendo de mis familiares. Y Dios vino y me sanó mi corazón. Tenía 3 liqueos en mis válvulas, en 3 de las 4 válvulas que tenemos en el corazón. Y vino Dios en una iglesia y me hizo así, en mi corazón. Yo lo sentí claramente cuando le estaba orando y me la sanó. Y en un instante sentí como que rejuvenecí como 15 o 20 años. Algo increíble, hermanos. Pero ahorita no estamos hablando de eso, ahorita estamos hablando de que mucha gente están perdidas en Jesucristo, están perdidas en el camino, ¿verdad? Y para eso los llevo a los antecedentes bíblicos, hermanos, porque en la Biblia se nos dice, por ejemplo, en Deuteronomio 14:5, que cuando murió Moisés, el siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, no pudo entrar a la tierra prometida. Y murió siendo de 120 años, porque Dios dice en Génesis 6 y 7 que los días de los hombres fueron acortados, ¿verdad? Antes vivían como 1000 años, ¿verdad? Como Adán y todas esas personas vivían más de 900 años, 956 años creo. Entonces imagínense, entonces a Moisés se los acortaron a 100, o sea, la generación nueva a 120 años. Nosotros deberíamos de vivir 120 años, hermanos, pero como hay tanta contaminación y sobre todo tanto pecado, hermanos, pues no llegamos, ¿verdad? Casi nadie llega a 120, pero deberíamos, porque Dios dijo que deberíamos, ¿verdad? Por muchos serían 120 años, en Génesis 6 y 7. Entonces Moisés, hermanos, como ustedes saben, no pudo entrar en la tierra prometida, pero el día que iba a morir, Dios lo llevó, ¿verdad? A un monte y le dijo, mira, esa es la tierra. Y ahí dice que le enseñó todas las vegas y todos los montes de lo que es actualmente Israel, pero él mismo no pudo entrar. ¿Y por qué no pudo entrar, hermanos? Cuando Dios lo sacó de Egipto, tenía que ir a Israel. Si ustedes se fijan en un mapa, hermanos, en carro son como 9 horas y caminando son unos cuantos días. Está bien cerquita, hermanos. Es como decir, vamos para la Florida, la playa, ¿verdad? No está lejos, hermanos. Pero Dios los puso, hermanos, en el desierto a andar así. ¿Han visto los burritos que están moliendo caña? O que están moliendo así. Así los puso, hermanos. Estaban así. Y la palabra de Dios dice que de día era una columna de nube. Y de noche, ¿qué era? Una columna de fuego para alumbrarles el camino a fin de que anduviesen de noche. Eso dice en Éxodo 13:21. Se los voy a leer, hermanos, una vez más. Para que no se vaya a su casa diciendo que yo dije, ¿verdad? Yo no dije nada, hermanos. Éxodo 13:21. Diga, nuestro hermano leyó de la Biblia, ¿verdad? O el pastor leyó de la Biblia, como que usted quiere decir. O ese hombre leyó de la Biblia. Perdón, pero no digan ese hombre dijo. Yo no digo nada. Dios dice, ¿verdad? Y a Dios es a quien tenemos que obedecer y temerle. Entonces en Éxodo 13:21 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos en el camino. ¿Cómo es posible que Dios los estaba guiando y no llegaron nunca? Llegó la otra generación, ya no llegó. 40 años, hermanos. ¿Acaso Dios no sabía? ¿Le falta compás? ¿O su brazo se ha cortado, como dice? A propósito, Él los llevaba. ¿Por qué, hermanos? Porque era una generación que desobediente. Y ellos se rebelaron 40 días y por un día, hermanos, les puso un año de castigo. Por 40 días se rebelaron y 40 años les puso de castigo que iban a andar dando vueltas. Dice, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y anduviesen de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. O sea, hermanos, que hay un chance bien grande que usted esté en los caminos de Dios y esté perdido y se va a ir al lago de fuego. Pero no es porque Dios
Así lo dispuso, o no es porque la sangre de Jesucristo no es suficiente. Lo que pasa es que usted tiene que poner de su parte el arrepentimiento y tiene que poner de su parte la obediencia a los mandamientos de Dios. Ahora, los mandamientos de Dios también, hermanos, hay unos que los dijo de palabra a sus profetas y hay otros que los puso con su dedo escritos en unas tablitas de piedra, ¿verdad? Y Moisés, cuando bajó con Josué del monte Sinaí, vio que ya estaban adorando un becerro de oro y se molestó y agarró las tablitas de piedra, las azotó contra una peña, contra una piedra más grande y las quebró. Sin embargo, Dios le dijo, prepárate otras 2 tablillas de piedra y vuelve a subir otros 40 días y 40 noches sin comer. Y volvió a escribir con su dedo los 10 mandamientos. Entonces, esos 10 mandamientos en particular, hermanos, tienen mucha importancia. Y el día de hoy, hermanos, ¿qué hacemos con esos mandamientos el día de hoy, hermanos? Los quebrantamos, hermanos, no les hacemos caso, ¿verdad? ¿Y quiénes son los principales que van delante, hermanos? ¿Quiénes son los guías del pueblo de Dios? Son los pastores, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, yo les quiero decir que los pastores no tienen totalmente la culpa, ¿verdad? Los pastores no tienen totalmente la culpa. ¿Y por qué? ¿En qué basó esto? Porque el Señor Pablo, el apóstol Pablo, que por cierto, si ustedes leen el libro de Apocalipsis en el capítulo del 1 al 3, digamos, van a encontrar que el reino de Dios, la ciudad santa, perdón, tiene 12 puertas para entrar en la ciudad santa. Y ahí no hay una puerta para el apóstol Pablo, hermanos, ¿verdad? Hay una puerta para cada uno de los 12 apóstoles originales, pero no para el apóstol Pablo. Y no es que yo esté en contra del apóstol Pablo, simplemente les estoy diciendo la verdad. Entonces el apóstol Pablo es como un gran predicador, ¿verdad? Un gran orador que viene y nos dice todas estas, que se oye muy bonito, ¿verdad? Discursos bíblicos, eclesiásticos, y nos dice algo que se llama la sana doctrina, ¿verdad? Y cuando hay iglesias que se llaman la sana doctrina, ¿verdad? Las iglesias de la sana doctrina. Y yo lo he visto, hermanos, yo he estado ahí. Las iglesias que tienen la unción del pollo asado, ¿verdad? Porque se la pasan asando pollos para que esa persona gaste más dinero, tenga más dinero que gastar. Y yo he visto cómo se caen las personas. No he visto una ni dos, he visto cientos de personas que se caen y les da, ¿verdad? Un tembloreque y están ahí todos y se paran. Y uno se queda así, asombrado, ¿verdad? Pero cuando uno los mira en su vida personal, hermanos, uno sale a la calle y uno los mira, son personas, hermanos, que hagan de cuenta que son muchas veces peores que la gente mundana. Y uno dice, pero ¿cómo es posible, verdad? Si en la iglesia va así con su vestido hasta acá, o anda con su traje y su corbata, o como se vista, ¿verdad? Y la diferencia, hermanos, es ¿por qué? Porque le hacen caso a Pablo, hermanos, no le hacen caso a Dios. No hay temor de Dios, hay temor de Pablo, hay temor del pastor. El pastor es como una virgen de Guadalupe, ¿verdad? Es como la rosa de Guadalupe, por decir así, ¿verdad? Si voy a hacer algo malo, como esta Biblia, nomás le escondo abajo de la cama y nadie se da cuenta, ¿verdad? Esa mentalidad tiene la gente. Cuando uno obedece a Dios, hermanos, que cada viernes está viendo el sol como si fuera un monstruo, porque se está bajando y ya va a llegar el día de descanso, ¿verdad? Que ordenó Dios, hermanos, porque si usted deja que su mano derecha haga lo que no tiene que hacer, hermanos, se pone a trabajar, le van a poner sus 3 seises, ¿verdad? Sus 3 seises en su mano derecha y en su frente. Un 6 de Pablo, un 6 del Papa y un 6 suyo, ¿verdad? Porque usted también está de cómplice ahí, ¿verdad? Porque nadie lo obliga a trabajar. Usted que es que no tengo dinero. Hermanos, eso es una mentira suya, ¿verdad? Para las personas que lo hacen, porque uno puede encontrar un trabajo de 5 días, uno puede tomar la decisión de no hacer nada el día sábado y uno puede tomar la decisión de hacer doble comida el día viernes y hacer lo que sea necesario hacer, ¿verdad? Para poder descansar cuando Dios lo ordena, ¿verdad? Y el domingo vamos a pararnos temprano, vamos a la iglesia y a comenzar de nuevo, porque es que la iglesia es el sábado, hermanos, lo único que dijo Dios es que santifiquen el sábado y que no trabajen el sábado. Eso fue lo único que dijo, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a continuar. Les quiero decir, ¿alguna vez ha pensado usted qué es un demonio? Cuando vemos las escrituras, hermanos, un demonio es un ángel, simplemente. Es un ángel que ¿qué hizo malo? Desobedeció. ¿A quién desobedeció? ¿A Pablo? Desobedeció a Dios. Un demonio es un ángel que desobedeció a Dios. Yo le pregunto a usted, hermanos, hermana, ¿alguna vez ha pensado usted de usted mismo que usted podría ser un demonio quizás? Y usted dice, pero ¿cómo es posible si mi Cristito yo? Y hay gente, hermanos, católica, luego así hasta a mí me han sacado la crucecita. La traen aquí la crucecita. No, aquí tengo a Chuchito. Y lo besan. Aquí mi Chuchito. Hermanos, todo su poder de Dios lo tienen concentrado en ese chuchito, en esa crucecita, hermanos. Le dicen chuchito porque así le dicen a Jesús, ¿verdad? Chucho, Jesús. Hermanos, si usted está tomando la decisión personal, nadie lo está obligando a usted, sea hombre o mujer, de no obedecer a Dios, hermanos. Es una decisión personal. Hay un chance bien grande, hermanos, que usted esté siendo del grupo de los demonios.
Y hay un chance bien grande que usted esté en Jesucristo, pero está perdido. Así como estas personas andaban 40 años por el desierto, ¿verdad? Por los desiertos alrededor del Mar Rojo, cruzando mares rojos y pasando el río de Jordán para allá y para acá, y haciendo milagros, ¿verdad? Y todo tipo de cosas, pero perdidos, hermanos. Al final de cuentas estaban perdidos. Pero lo chistoso, hermanos, eso no es lo chistoso. Lo chistoso es que el guía era Jehová de los ejércitos. Eso es lo chistoso, ¿verdad? Porque cuando usted es un tontito, así, ¿verdad? Le dan su zanahoria y ahí la va siguiendo y nunca la puede alcanzar, ¿verdad? Porque va en un garrote amarrada a su concha de tortuga, ¿verdad? Aquí va. Pero cuando usted abre los ojos y ve, ay, pues aquí lo traigo montado arriba, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios dice que es un Dios fuerte y dice que es un Dios celoso y dice que David es igual que él. Pero cuando vemos la vida de David nos damos cuenta que David no era una pera en dulce, ¿verdad? Entonces en nuestras oraciones nosotros tenemos que decirle a nuestro Padre Celestial: Padre Celestial, ya crecimos, ya no nos puedes dar a tole con el dedo, necesitamos tu ayuda el día de hoy, necesitamos que nos bendigas el día de hoy, ¿verdad? Necesitamos que nos guíes por el camino correcto, ¿verdad? Necesitamos que Jesucristo, ¿verdad?, aclare también esto de la sana doctrina, hermanos, porque la sana doctrina habla bien bonito, dice: sométanse todos en mansedumbre los unos a los otros, por Dios. Sométanse a todas las autoridades en la tierra donde vivan. Quiéranse, ámense, dense un beso en el pecho. Y uno cuando es bien cristiano, hermanos, va uno y así con el pastor y le da su beso en el pecho. Yo lo he hecho, hermanos, por eso yo sé, porque uno está viviendo en ignorancia. Pero el problema es cuando usted lee la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, los ojotes así grandotes como platos soperos, ¿verdad? Dice: ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, dice: tengan cuidado de los falsos profetas, tengan cuidado de los falsos maestros, tengan cuidado de los seres que se disfrazan de luz para engañar a las multitudes, siendo que él es el primero, hermanos. ¿Por qué lo digo? Porque él, después de los discursos de la sana doctrina, dice: pero no dejes que ningún hombre te diga qué día vas a apartar para el Señor. No dejes que ningún hombre te diga qué vas a comer o qué no vas a comer. No dejes que ningún hombre te diga cómo te debes de vestir. Y ahí es donde está el problema de toda la humanidad. Ahí está el problema, hermanos. Porque la palabra de Dios nos dice que el evangelio es como un tesoro de Dios que está enterrado en un campo, y que la persona que lo descubre va y vende todo lo que tiene con tal de comprar ese campo para sacarlo, ¿verdad? Porque es como una perla, una joya de gran valor. Y a través de las escrituras nos damos cuenta que después de que vino Jesucristo, las cortinas del lugar santísimo se rompieron a la mitad, ¿verdad? Y hubo un gran terremoto y se rompieron, y el lugar santísimo, que antes era inaccesible, solamente podía entrar el sumo sacerdote, ni siquiera sus hijos podían entrar. Después vino a ser como un pan en medio de la mesa, ¿verdad? Así como esta Biblia está. Ahí está el pan. El problema es que este pan, hermanos, que se llama Jesucristo, mandó otro panecillo por ahí que se llama Pablo. Y Pablo dice: no dejes que ningún hombre te diga que le tengas que hacer caso al que envió a Jesucristo. Y cuando uno le hace caso a Pablo, hermanos, toda la gente se agarra de ahí, ¿verdad? Porque el sistema no está diseñado para que usted sea un millonario. El sistema terrenal no está diseñado para que usted sea una persona triunfadora. Está diseñado para que sea un burrito trabajador y consumidor y se muera, y tenga puros hijitos consumidores y se mueran igual. Así es igual el sistema de Dios, hermanos. No está diseñado para que todos sean vencedores. No está diseñado para que todas sean vencedoras, ¿verdad? Solamente las personas que lo desean lo van a lograr, ¿verdad? Y lo va a lograr usted. ¿Cómo lo va a lograr? Tiene que leer la Biblia, no tome mi palabra. Y yo le voy a decir la solución, como dicen en inglés, en un nutshell, en un resumen pequeñito. Y la solución es: tiene que creer en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Número 2, tiene que obedecer los 10 mandamientos, lo cual es un poco difícil, pero no tan difícil, ¿verdad? Porque la sociedad está diseñada para descansar los domingos. Y el número 3 es que tiene que agarrar de su dinero y le tiene que dar a las personas necesitadas. Si usted dice ¿cuáles? Cualquier persona necesitada que se cruce en su vida, hermanos, usted le tiene que dar dinero, ¿verdad? Y no estoy hablando del diezmo, no estoy hablando de las ofrendas a Dios, estoy hablando de su dinero de usted. No se tiene que echar todo encima, tiene que darle a los demás. Y cuando usted haga eso, hermanos, va a ser como el hombre rico, el joven rico. Si quiere, lea la parábola del joven rico en la Biblia. Y cuando dijo: maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Y puse una rodilla en el cielo. Jesucristo volteó y le dijo: ¿por qué me dices bueno? Bueno no hay nadie sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Sin embargo, vivimos en una sociedad que ya no creen en el Padre, nomás creen en Jesucristo, y muy pronto van a creer solamente en Pablo, ¿verdad? Y dijo: en cuanto entrar al reino de los cielos, les dijo: ya sabes, obedece los mandamientos. Y el joven rico le dijo: ¿cuáles? Así como, y él le dijo: los 10 mandamientos básicamente. Y el joven rico dijo: yo siempre los he obedecido desde que soy joven. Y dice que Jesucristo lo vio adentro de su corazón, en su interior, y vio que no estaba mintiendo, y dice que lo amó. Y dijo: veo que te falta una cosa para que seas perfecto. Pero eso no tiene nada que ver con la entrada al reino de Dios. Le dijo: estás cerca del reino de Dios. Así le dijo primero: veo que estás cerca del reino de Dios, pero te falta una cosa para ser perfecto. Veo que eres muy rico.
Dijo, si quieres, eso es, dijo, sí, solamente si quieres. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Y la palabra de Dios dice que el joven rico se puso muy triste y se dio la vuelta y se fue por su propio camino. Pero eso no quiere decir que se fue al lago de fuego, hermanos. Ese hombre se fue al cielo. Si siguió obedeciendo a Dios, ese hombre se fue al cielo. A diferencia de muchos de hoy en día, ¿verdad? Que están en Jesucristo, pero están perdidos porque hacen su propia voluntad cada persona, ¿verdad? Y aquí hemos visto que inclusive personas que hacen milagros y personas que van por ahí echando fuera demonios, les va a decir el Señor Jesucristo, apártense de mí, ¿hacedores de qué? Hacedores de maldad. Entonces, hermanos, el día de hoy debemos de tomar en cuenta eso y debemos de ser mejor que los demonios, hermanos. Porque muchos demonios son mejores que nosotros. Porque muchos demonios en Santiago 2:19 dice que ellos también creen. Pero dice que ellos tiemblan. Y nosotros no temblamos, hermanos. Ellos tiemblan porque saben lo que viene, ¿verdad? Y nosotros no temblamos. Entonces, hermanos, aunque sea por lo menos que tiene que ser, échese un temblor más fuerte, ¿verdad? Por lo menos. Pero si es posible para ustedes, hermanos, comienza a obedecer a Dios, ¿verdad? No al pastor, no a Pablo, ¿verdad? Porque Jesucristo obedeció a Dios. Pero nosotros muchas veces no obedecemos a Dios, hermanos. Y esa es la diferencia, ¿verdad? Eso es lo que lo va a salvar a usted del fuego eterno, ¿verdad? Porque Jesucristo, hermanos, en Mateo 25, 31 al 46, dice que tenemos que darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, darle ropa al que esté desnudo, recibir a los inmigrantes, recibir a los extranjeros. Eso es algo bien grande que la gente no hace. Por eso muchos americanos saben y nos tratan bien, ¿verdad? Hasta nos hacen fiesta, porque saben, ¿verdad? Dice, cuando hay un extranjero entre tu pueblo, tienes que bendecirlo. Léase el capítulo 19 de Levíticos, hermanos. Es bien importante el capítulo 19 de Levíticos. Es una de las páginas más importantes de toda la Biblia, capítulo 19 de Levíticos. Ahí está una serie de mandamientos que Dios quiere, ¿verdad? Que usted haga y que yo hagamos para que no estemos perdidos aún cuando estemos en los caminos de Dios. Bueno, hermanos, esa es la predicación del día de hoy. Que Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos en el próximo video.